empezás a grabar de una manera y lo das vuelta mientras graba, me lo deja torcido. Y esa no era la intención. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por el video. Y esta mañana quiero comenzar a hablar sobre este pasaje en las Escrituras. Tantas cosas que vamos a extraer de aquí, tantas cosas profundas y maravillosas. Como siempre, en cada historia que vamos a estudiar de Jesús, vamos a encontrarnos con lo que tradicionalmente sabemos y conocemos y lo que la mayoría aprendimos, y después irnos metiendo un poquito más, sacándole un poco más de filo al cuchillo, de punta al lápiz, tratar de entender todo lo que Jesús quería decir y realmente lo que quiso decir y lo que no quiso decir. Aquí hay algunos versículos que se han usado tanto para tantas cosas, y que vamos a intentar entenderlos, o vamos a entenderlos a la luz de lo que el pasaje nos arroja. Y yo no me canso de repetir esto y lo voy a seguir repitiendo toda mi vida mientras viva. No sé cuánto voy a vivir. No sé cuánto mi mujer me va a dejar vivir porque ya sabe que tiene seguro de vida, ya me lo aprobó. Vamos a ver qué vale más, yo o el seguro de vida. Ustedes lo sabrán. Está bien. Alguien, hablando de esto un poco, leí una frase que me dijo, che, es tan cierto. Se dice, cuando tú te mueres, dice, tú no te das cuenta de que estás muerto. Son los demás los que llevan la carga de que tú estás muerto y lo sufren. Si lo mismo pasa cuando eres un idiota. O sea que todos los muertos son unos idiotas. No, ahí hizo una mala exégesis. ¿Vieron? Eso es lo que pasa con las escrituras. La gente sale con cualquier doctrina. Así que tengamos cuidado, revisemos bien cómo actuamos y lo que decimos, porque decía Silvoso que el orgullo, en este caso la estupidez, como el mal aliento, todos se dan cuenta que la tiene menos usted no tiene. Muy bien, y dicho esto, este pasaje es tan tremendo porque aquí hay un tono diferente y me gustaría ya leerlo y empezar a contextualizarlo. Y como hacemos en cada estudio que vamos haciendo, no solamente saber sobre las Escrituras, sino ir aplicándolo en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros? En nuestra aplicación, en nuestro día a día. Y aquí vuelve un tema que Jesús ya había enseñado en ese mismo pasaje que recién leí. Jesús había enseñado sobre el ayuno. Y yo no sé cuántos de los que están hoy estaban cuando empezamos este estudio hace mucho tiempo atrás. Mucho, ni siquiera, bueno. Es impresionante, ¿no? Vamos por el capítulo 9. Hace como 3 años que estamos Pero lo hemos aprovechado. Exactamente, creo que sí, que lo hemos aprovechado, nos hemos metido profundamente. Y como yo siempre digo, no tenemos apuro de ir a ningún lado. Así que vamos a ir sacándole todo el jugo que nos pueda dar esta palabra. Vamos a leer entonces y a partir de ahí empezar a entenderlo. Pregunta sobre el ayuno, se titula en nuestras Biblias. No lo tituló así el escritor. Eso es un agregado para poder separar y para encontrar mejor. Recuerden que la idea de la organización de las Escrituras en capítulos y versículos es justamente por el volumen del libro, entonces nos ayuda a ir directamente a los lugares. Ya los títulos tienen que ver con lo que el escritor entendieron con relación al pasaje. No necesariamente es exactamente así. De hecho, hay algunos títulos que yo los cambiaría. Pero ¿quién sos tú? Que la radio no te nombra, ¿verdad? Muy bien. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Y el vino también, ¿no? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Fíjense qué tremendo, que Dios bendiga su palabra. En primer lugar, déjenme decirles que no estamos seguros, a pesar de que obviamente Mateo lo pone en este lugar de su escrito, y Lucas y Marcos, si ustedes ven los pasajes sinópticos, van a encontrar que también mantienen este pasaje dentro de lo anterior. Recuerden que habíamos hecho un salto, venían en capítulos similares y de golpe cuando llegamos, y déjenme ir un poquito más atrás, ¿verdad? Desde la sanidad del paralítico, hay el capítulo 9, ya cronológicamente los otros escritores lo han puesto mucho más atrás en el tiempo de lo que lo pone Mateo, y veíamos que eso en ningún sentido afecta la narrativa del autor ni la veracidad de los hechos, al contrario, simplemente habla de que Mateo no está preocupado en seguir cronológicamente los hechos, no tiene esa necesidad. De todos modos, es muy probable que esto fuera seguido el llamamiento de Mateo, pero tampoco estamos seguros ni hay una necesidad de incluirlo de eso. Algunos no están de acuerdo por algunos detalles que no voy a entrar ahora, pero que ya llegaremos a ellos, y ahí cuando lleguemos yo voy a volver aquí y les voy a decir, bueno, esta es la razón por la cual algunos dicen no podía haber sido inmediatamente después de su llamamiento. Importa muy poco en realidad en qué parte exactamente esto está, y sí importa los personajes de la escena y lo que Jesús dice, y en el tiempo que lo dice, en el sentido histórico de su presencia y de su venida, y de la declaración que Jesús hace, que no es poca, pero que para el lector inadvertido puede ser algo natural. Pero Jesús está haciendo una alusión aquí muy contundente de las pocas que hace en sus declaraciones, ¿verdad? De hecho, Jesús fue mucho más directo en cuanto a su realidad mesiánica ya en el final de sus días. Y fueron pocas las menciones, salvo algunas, como cuando va, obviamente, al templo y lee Isaías 61 y otros casos en los cuales él declara que él realmente era el Mesías. Pero no solo el Mesías, que él era Dios, lo cual era fuerte. Vemos en este contexto que Jesús tomó algunas atribuciones desde el momento, ¿se acuerdan? Del paralítico que él sana, que fue el gran debate porque él le perdonó pecados. Esa era una atribución divina que Jesús se hacía, que él hacía, por supuesto, porque realmente él es Dios. Pero dicho esto, tenemos que entender un poco, en primer lugar, que esta situación va mucho más allá de un simple sarcasmo o una oportunidad de crítica o un intento de destrucción por la fuente que tienen. Y hagamos un poco de contexto de esto. Los discípulos de Juan. ¿Qué Juan está hablando aquí? ¿Qué discípulos de qué Juan? Ustedes saben de qué Juan habla, ¿verdad? Sí, El Bautista, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo con eso. Si nosotros vamos, y pueden ir y deberían ir a Juan capítulo 3, van a encontrar que hubo desde el inicio una crisis entre los discípulos de Juan. Incluso algunos de los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan, la Biblia dice, y pasaron a ser discípulos de Cristo. De hecho, los discípulos de Juan y algunos otros seguidores de Juan le traen esto. Vamos a hacer un poquito de historia, porque como lo digo, aunque hoy no podamos avanzar mucho, pero sí quiero que nos vayamos contextualizando. Vayamos a Juan 3. Libro de Juan, capítulo 3. Es un pasaje bastante conocido, pero vamos a usar los versículos que no son tan conocidos, ¿verdad? Todos sabemos de Juan 3 de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Y toda la historia de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasa después de eso, no? Miren el versículo 22, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Sería interesante que nosotros después vamos a ver eso en el mapa. No me voy a ahondar tanto, pero busquen en el mapa. Yo les he mostrado aquí en el mapa un poco la región, pero ustedes pueden buscarlo después tranquilamente. Muy bien, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces aquí todavía Juan no había sido encarcelado. En el pasaje que estamos estudiando, Juan ya había sido encarcelado, pero no había sido muerto todavía, aparentemente, ¿verdad? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Recuerden que el bautismo no nace con Jesús. Jesús le dio el sentido absoluto del bautismo en términos del nuevo pacto, pero el bautismo ya era un aspecto de purificación que los judíos tenían y mucho. De hecho, por ejemplo, el sacerdote, los fariseos los escribas para hacer la transcripción de los libros de la ley, se bautizaban, que en realidad era un acto de purificación. Hasta 7 veces lo hacían. ¿Ok? Dijo, rabí, o sea, maestro, fíjense, el mismo título que muchas veces le dan a Jesús. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Vos lo levantaste, vos diste testimonio y ahora se fue. Está haciendo tu trabajo. Qué tremendo. Miren la respuesta de Juan. ¿Cómo nos hacen falta pastores así, verdad? Ya, verdad que sí. ¡Disciplínenlo! ¡Es un enemigo del evangelio! Fue eso lo que dijo Juan, ¿no? Dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero paren, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Por qué es importante este pasaje? Por 2 cosas fundamentales. Uno, por la enseñanza que Juan le había dado a los discípulos en cuanto a que Jesús tenía que crecer y él tenía que ser, en definitiva, a quien debían seguir. Sin embargo, en Mateo 9 nosotros encontramos a discípulos de Juan que permanecen con Juan y puede tener una gran virtud. Pero tiene todo que ver con lo que vamos a... Madre mía, ¿qué fue que acontecer? Tan profunda era la revelación que ni la tele la aguantó. Bueno, le atacó la chiripión. No se asusten que yo estoy temblando. Como decía uno, vamos a declarar por fe. Declaro por fe que no estoy aquí. Bueno, no necesitamos de esto. Ustedes la voy leyendo. Hay que matarla con la indiferencia y ella aparece. Muy bien, vamos a ver si resucita. Eso fue el hermano, la indiferencia. ¿Verdad cómo es la cosa? La indiferencia. Exacto, ¿viste? Dijo, no. Cualquier cosa menos el anonimato. Muy bien. Volviendo al entendimiento de esto. Juan había recomendado a los discípulos. Juan es encarcelado. Muchos discípulos permanecen con Juan y mantienen un poco esta animosidad, esa comparación. Seguían entendiendo muchos judíos que Juan era más maestro. De hecho, una vez yo di un estudio sobre esto hace muchos años atrás, no me voy a meter en todo eso ahora, simplemente lo voy a mencionar para contextualizarlo. ¿Por qué los discípulos de Juan? En realidad no es que tienen un aspecto como los fariseos. Los fariseos querían prender a Jesús, lo desacreditaban. Los discípulos de Juan siguen pensando que Juan tiene más espiritualidad que Jesús y que está pagando más precio que Jesús. Es una crítica honesta la que hacen los discípulos de Juan. Por eso Jesús se toma el trabajo de una manera muchísimo más amorosa y directa para explicarles, sin necesidad de decirles, ustedes me tienen que seguir a mí. Pero lo dice indirectamente. Y es importante entender esto para entender por qué Jesús usa las alegorías del vestido viejo y nuevo y del odre viejo y nuevo. Jesús no está hablando ni de la ley, ni de una unción que iba a caer, ni nada de eso.
tenemos que contextualizarlo para entender qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Aquí hay, en primer lugar, la actitud de Juan es él tiene que crecer. Él es el Cristo. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Juan no dijo simplemente, y si nosotros fuéramos atrás, no, estoy muy tentado a hacerlo, pero no lo voy a hacer, vamos a encontrar que a Juan le preguntan que eres el Cristo. ¿Quién sos tú? Dice que el escritor del libro de Juan, no Juan el Bautista, que después escribe la historia, ya sea porque él fue un testigo ocular del hecho. Miren qué interesante esto. Juan no solamente niega que es el Cristo, sino que aclara. No dice que no solo, no es que negó solamente, sino que aclaró que él no era el Cristo. O sea, en realidad lo que la palabra nos sugiere es, no dijo, ya no sabe, tú sabes cómo dice. Es porque es humilde. O sea, él dejó claro, no, escuchen, yo no soy el Cristo es Él. ¿Sí me explico? Eso es parte de la gran grandeza de Juan. Yo una vez, tuvimos un retiro una vez que me pasé 3 o 4 días hablando de Juan y nos podríamos pasar 3 o 4 años hablando de Juan el Bautista. En una historia tan corta, tanta grandeza. Por eso Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, incluyó a todos los de antes, Abraham, Isaac, y Jacob, y Moisés y David. No hubo uno solo como Juan. Este Juan primero deja claro, Él es el camino, el bautismo de Él es el que va a importar ahora, no el mío. La enseñanza de Él es la que importa, no la mía en el contexto de Juan. El bautismo, la enseñanza, Él es el Cristo. Y da una alegoría que no es exactamente la misma de Jesús con los discípulos. Y esto es maravilloso. Si nosotros comparamos, y si alguno tiene todavía abierto Mateo 9, ¿alguien lo tiene? No, ¿para qué leer las escrituras? Bueno, muy bien. Vamos arriba. Los agarré fuera de base a todos. No quedó uno. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Dice cuando habla del novio. ¿Verdad? Parece que está hablando de las mismas personas. Léanme la respuesta de Jesús con relación al ayuno. A ver quién la tiene ahí a mano. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Perfecto. Esos los que están de boda son gente que eran invitados especiales del esposo, pero no es la misma referencia que hace Juan el Bautista, aquí. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo, esta era una persona especial que cuidaba de la novia, no se quedaba con el esposo. Por eso Juan hace alusión, ¿cuál era su misión? Mi única misión fue presentarle, cuidar de la novia hasta que él llegara. Dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Cuando el esposo viene a buscar a su prometida, que el novio era una persona que era la de tanta confianza del esposo. Imagínense, hoy en día no podría existir eso. Claro, donde la muchacha sea muy bonita, miren la novela, miren los turcos que mira Laura, todos se van con todo. No queda esposa, no queda nadie, ni el loro queda, ¿verdad? Pero este concepto de Juan no es el mismo que Jesús. Jesús está tratando, y esto es maravilloso. Aquí en el concepto Juan dice, yo hice un trabajo para guardarle la esposa, ¿verdad? Pero yo no soy el esposo. La esposa me puede ver a mí como el esposo porque es al hombre que la preparó, que la rodeó de bienes y todo. Pero yo hago todo esto por causa del esposo, en el contexto de que él no es el Cristo y él no es el modelo a seguir. Él hizo un trabajo para el esposo. Y déjenme decirles algo, hoy está lleno de líderes y pastores que se quedaron con la esposa. La vieron linda, ataviada, bonita y bastante productiva, by the way. Claro. Se adueñaron, sí señor. Eso es cierto. Nos cuesta entender cuál es nuestra misión dentro de las bodas del Cordero. Nosotros somos. Volviendo a Mateo, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque Jesús va a hablar de esto. Y va a hablar sobre vino nuevo, perdón, me puse el 13, pero bueno, está bien, vamos a poner 14 directo para que perfecto, el pasaje se vea perfectamente bien.
Entonces, dentro de este contexto, estos son los discípulos que escucharon esto de Juan, que lo han seguido desde ese momento. Puede no haber pasado tanto tiempo, indudablemente Juan ya está preso, ¿verdad? Y los discípulos de Juan siguen teniendo esa sensación de que Juan es el hombre que está haciendo lo correcto. Recuerden que Juan era judío y recuerden que Juan era hijo de ¿qué? ¿Se acuerdan de quién era hijo Juan? No le estoy... ¿Y qué era Zacarías? Un sacerdote. Perfecto, muy bien. La cuenta de la Navidad no se les escapa, usted vamos arriba. Les salvó la vida a los pesebres vivientes. Muy bien. ¿Verdad? Les salvó la vida, muy bien. Quedaron como unos teólogos, muy bien. Era un hijo de un sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan del nacimiento milagroso de Juan? Fue público. Lo de Jesús fue más una sinvergüenzada de María. De hecho, eso fue lo que quedó. Nadie creyó que fue... Imagínate que venga... No, que vino el ángel. Sí, el ángel. Mira que él no era un ángel, un demonio que te dijo eso. ¿Me entendés? Porque no le creyeron nunca. De hecho, en la región donde Jesús fue criado, no tuvo ninguna credibilidad. Muy probablemente por su historia. Aquí en este contexto, a los discípulos de Juan les sigue costando. Y por supuesto los fariseos ni se habla. Los fariseos no estaban en el espíritu que... Aquí no son los fariseos que vienen a reclamar. Los discípulos de Juan dicen, hasta esta manga de lo que son, aún estos ayunan. Por lo menos tienen la delicadeza de respetar el ayuno. Si no es que comen, deberían comer. Conociendo lo de la época, muy probable que unos cuantos comían en secreto. Pero bueno, vamos a ver. Eso está como un amigo que me decía, que te decía a todo el mundo que estaba ayunando. Morfaba todo cuando no estaba ayunando. Se comía hasta lo que no había. Pero bueno, muy bien. El punto es que estos discípulos de Juan no tienen la maldad intrínseca de querer, no quieren destruir a Jesús, ni quieren encontrarlo en una palabra para condenarlo o acusarlo. Ese no es el espíritu de esto. El espíritu de esto es, no podemos seguirte, no podemos entender que sea lo nuevo cuando tú ni siquiera ayunas. Sí me explico que aquí no hay aquello de, si este es el Hijo de Dios, que haga tal cosa, como Satanás o los fariseos. ¿Quién eres tú para decir esto? No, aquí hay, y creo que tenían el mismo problema con el propio Juan. Y es tan cierto que el paradigma de Jesús reventó los esquemas de Juan el Bautista y sus discípulos, que el propio Juan le manda a preguntar en algún momento. En una de las declaraciones más hermosas de Jesús sobre Juan el Bautista, que a mí me emocionan de leerla, porque me imagino la crisis y el dolor y la soledad y las penumbras que vivía Juan en una cárcel esperando su muerte por un tirano como era el propio Herodes. Y le mandó a preguntar, y Jesús no solo no lo reprende o le dice, pero Dios te mandó a hacer eso, estás en duda, sino que lo responde con una altura y con un cariño, protegiendo el corazón de Juan, que lo pone públicamente como para que sea recordado como un grande hasta nuestros días. En una de las declaraciones más lindas que llegaremos a ella, y repito, Jesús llegó a decir de Juan, entre los nacidos de mujer, y hace la pregunta, ¿qué salieron a ver ustedes en el desierto? ¿Qué esperaban de Juan? Lo pone tan en alto, de una manera tan íntima, tan personal. Lo trató como el amigo del esposo, que le cuidó bien a su esposa. Beautiful, right? Y en este sentido, y en este contexto de duda genuina y de... nos está rompiendo todos los esquemas. Es muy difícil seguirte. Es muy difícil entenderlo. Le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan nunca? No es que ayunan menos que nosotros. Recuerden que Jesús fue acusado de comedor y bebedor. Sí, señor. Si esto está cronológicamente después del llamamiento de Mateo, vienen de una fiesta de comerse hasta lo que... ¿Sabes lo que? No es que venían de comer pan y peces. La fiesta de publicanos eran los banquetes de Roma. Bueno, eran judíos, vamos a suponer que no comían comida inmunda. Ahí había publicanos que le daban a todo. Esos banquetes no tenían solo cabrito.
A mí se me hace que había unos puercos por todos lados ahí juntos, pero vamos a suponer Y que no no. era de 1 hora ni 2 horas. No, Era para no, rato. eso era candela, exactamente. Entonces, viene de una festichola y se ve que comió, obviamente no comió comidas inmundas, porque él respetó la ley judía. Interesante eso, aunque después él mandó a los discípulos a los gentiles. Es muy probable que él respetó 100% la ley, sabemos que guardaba el sábado a la manera de Jesús, como el vino nuevo. Y en ese contexto se hace mucho más fuerte esta pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, porque la medida de la espiritualidad de Jesús rompía el esquema al que ellos estaban acostumbrados. De hecho, Juan, ya el contexto de Juan, y tenemos que entenderlo también, recuerdan que Juan fue llamado y vivió en el desierto prácticamente toda su vida. Perdón, la Biblia dice que se alimentaba ¿de qué? De langosta y miel silvestre. Sí, sí. Digo, en la lista de manjares que yo tengo en mi vida, la langosta y la miel silvestre, ¿sabe dónde están? En el 1537 lugar, ¿me entendés? Si llego ahí porque estoy muriendo, me estoy por morirme de inanición, me como una langosta. Claro. Obviamente que para Juan, en la realidad en que vivía como hijo sacerdote, fue una renuncia muy grande, fue algo, bueno, Dios lo había dicho. Y viene en ese mismo tenor. El discurso de Juan era mucho más enérgico que el de Jesús. ¿Se acuerdan? Sí. Que él le decía a la gente, y le decía generación de víbora. Bueno, ¿por qué estaba preso? Porque le habló a Herodes directamente. En una de sus caravanas le dijo, hijo el diablo, adúltero. Imagínate cómo va a manejar. Te estaba contando con la mujer de tu hermano, hijo de la madre. Mándalo preso. ¿Entendés? Claro. Juan tenía ese estilo y de repente se encuentra con un Jesús que va a la casa de Mateo a comer y lo llama para ser seguidor. No hace ayuno ni equivocado. Y entonces le genera una crisis, pero y quiero dejar bien claro esto porque es importante entender esto, es una crisis honesta. En la respuesta de Jesús empiezan a haber un montón de cosas maravillosas, que en realidad si nosotros entendemos, y voy a terminar hoy con este concepto, si ustedes me permiten, el concepto de que el ayuno no era tampoco algo institucionalizado en la ley. Tú no encontrás en la ley, como encontrás de otras cosas, del ayuno. Había solo un ayuno que se entendía con el tema de la expiación, pero no había una institucionalización. De hecho, sí hay muchas veces una crítica directa por Dios a través de los profetas, entiéndase Isaías 58, Zacarías 6, donde hay, si tú lo lees, hay el ayuno que Dios quiere. Ustedes están haciendo algo muy superficial, ustedes se tiran tierra arriba y cenizas y todo, pero el corazón de ustedes no hacen nada. Siempre la misma crítica de Dios, hasta porque no era algo institucionalizado en la ley. Pero los judíos lo habían tomado y estaba ciertamente institucionalizado y era un sinónimo de quebrantamiento, de luto, aunque en los fariseos no hacía ningún efecto. Ayunaban, pero no eran transformados. Jesús les habla de ese contexto de luto, del ayuno de luto, pero después agrega en estas frases finales una nueva propuesta con relación al ayuno y a la manera de vivir el cristianismo que él ya había, o de la manera de vivir a la manera de Dios, que él ya había aclarado en el Sermón de la Montaña cuando él tocó el ayuno. Él no dijo, en realidad ustedes no tienen que ayunar más. Jesús nunca anuló el ayuno. Hay algunos que dicen que el ayuno era para otra época, que hoy no tenemos que ayunar. Como hay algunos que se pasan ayunando pensando que el ayuno es un medio para conseguir cosas de Dios. No hay una sola referencia en el Nuevo Testamento de que eso sea correcto. No hay una sola. De hecho, Jesús nunca lo ordenó usar en ese sentido, ni lo sugirió desde ese sentido. De hecho, si analizamos el entendimiento que Jesús le da al ayuno desde la perspectiva de los discípulos de Juan, le dice, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y aquí hay algo maravilloso. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿A qué lo está relacionando el ayuno? Lean, no precisan una explicación teológica, pero ¿qué es lo que le sugiere? Simplemente de una respuesta honesta. Fíjense lo que Jesús responde. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Parece que hay una relación entre el ayuno y el luto, el dolor, la pérdida. Es lo que él está diciendo. Él está diciendo en otras palabras, mientras hay fiesta no hay que ayunar. Hay que ayunar cuando vienen las vacas flacas. Ese es el entendimiento que está allí. ¿Verdad? Jesús aquí hace... no me puedo extender porque no voy a terminar nada. Vamos a terminar acá. Pero Jesús en esta declaración tan simple, en esta pregunta, hay una implicación que tiene que volver a lo que acabábamos de hablar con Juan, con tema del esposo y la esposa. Jesús les está diciendo indirectamente, quiero recordarles que Juan es el amigo del esposo. Estos están con el esposo. ¿Me siguen? Hace más sentido, ¿verdad? Ahora. Porque Juan les había dicho ya, yo no soy el esposo. Yo soy el amigo. Pasa que soy tan amigo del esposo que algunos piensan que yo me voy a casar con ella porque yo soy el que estoy cuidando de que ella esté bien, de la lugar de la noche nupcial. Todo cuidaba el amigo del esposo. Pero yo me voy a alegrar. Yo me alegro cuando escucho que viene el esposo. Yo no tengo ningún otro interés en la esposa que es cuidarla para él. Jamás lo tuve. Por eso Juan fue tan especial. Por eso Jesús lo honró tanto. Él realmente cuidó de la esposa. ¿Me siguen el pensamiento? Y Jesús, en una pregunta casi distraída, le pone las cosas en el lugar. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Les voy a dar una tarea para la semana. Busquen en la concordancia esposo o novio. Usen las dos palabras. ¿En qué contexto aparece en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántas referencias hay? Saquen 2 o 3 o 10. Si lo pueden hacer, de Dios como el novio o el esposo, porque aquí hay otra aseguración mucho más profunda y más maravillosa. Amén. Y la seguimos la semana que viene. ¿Qué les parece? Espero que todo esto los esté bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia y por tu palabra, como cada domingo podemos abrirla y entenderla y profundizar en ella. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, de todo corazón, danos el entendimiento de lo que ella nos enseña. Danos el entendimiento de cómo vivir de acuerdo a tu palabra. ¿Por qué es tan importante eso? Porque vivir de acuerdo a tu palabra siempre es agradar tu corazón. ¿Y qué más queremos nosotros que agradar tu corazón y vivir para ti? Gracias por este tiempo y por tu verdad tan clara en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.